Buenas noches amigos, ¿cómo les va? Les saluda Mario Sánchez y el invitado de hoy es Jesús La Pulga Gómez, actual jugador del Atlético Venezuela. Vamos a estar hablando con él y conversando de lo que ha sido su carrera, en donde ha podido pasar por muchos clubes y visitado muchos países. Jesús, ¿cómo te va? Hola Mario, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Saludos a todos. Bueno Jesús, todo tiene su principio y me gustaría justamente hablar de ese. ¿Cuál fue tu inicio, tu principio con respecto al fútbol? ¿Cómo se ligó tu infancia y adolescencia con este deporte que desata pasiones? Bueno, sí, Mario, pues yo creo que comencé a jugar por imitación, ¿no? Porque veía a mis hermanos mayores, quienes comenzaron en su, bueno, desde muy pequeños a practicar este deporte. Mi tío siempre, en un comienzo por imitación, por seguir a mis hermanos. Comencé normalmente o inicialmente en el barrio Santa Anita de la ciudad de Mérida, en una escuela que se llamaba Corpo Andes. Desde los 4 años de edad, mis padres me llevaban a los entrenamientos y a los partidos. Ahí estuve en esa escuela hasta los 8 años de edad aproximadamente, en donde nos mudamos a Ureña, estado Táchira. Quizá de ahí que parta la confusión de si yo soy de Ureña o si soy de Claro, Mérida o de claro. dónde soy. Pero solamente vivimos 4 años en el estado Táchira, en Ureña específicamente, desde los 8 a los 12 años. Luego volvimos a la ciudad de Mérida, en donde, bueno, continué con la Escuela de Formación Deportiva, pasé a la sub-17 estudiantes y bueno, después mi debut como profesional con. ¿Qué recuerdos guardas de ese momento, de ese debut con Estudiantes de Mérida y de formalizar el tema de ser un jugador profesional en la primera división de Venezuela? Bueno, justamente hoy en el entrenamiento hablábamos de los debuts, ¿no? Y hablábamos precisamente de que normalmente uno debuta cuando los equipos no están muy bien, porque, bueno, si estuviese muy bien, casi no se utilizara jugadores tan jóvenes, y mucho menos en esa época en donde no existía la obligación de usar un jugador juvenil. No estaba La la verdad es que norma. no había la norma, exacto. Eh, Me tocó llegar a un momento bastante complicado para estudiantes, de Mérida, peleando descenso. Acaban de contratar a Carlos Horacio Moreno como entrenador y pues precisamente para el primer partido de él como entrenador nos llamó a entrenar o hicimos fútbol la sub-20 estudiantes contra los el equipo nacional. Debutamos dos ese fin de semana contra Carabobo en el 2003, septiembre del 2003 fue mi debut. Perdimos 2-1 allá, después jugamos de local contra la Unión Atlético Maracaibo, también me entré un rato en el segundo tiempo y ya a partir del tercer partido me dio la total confianza siendo titular y bueno, mientras estuvo Carlos Horacio Moreno, bueno, que en paz descanse en el equipo, siempre me mantuve titular y jugando casi todos los partidos, los 90 minutos. La verdad que la confianza fue total, el apoyo fue muy grande, muy, muy grande, porque no solamente me lo demostraba poniéndome en los partidos titulares, sino que pues, prácticamente me decía que jugara a lo que yo jugaba, a lo que como me gustaba jugar, dándome toda la confianza, pidiéndole a los compañeros que me colaboraran, que me ayudaran por mi condición quizá de jugador jóvenes, que me orientaran y la verdad que creo que me sirvió muchísimo porque a partir de ahí tomé una confianza muy buena que incluso un par de años después pude ya debutar en la selección nacional de mayores. Parece una locura al momento de escuchar la fecha, 2003. Han pasado 17 años del debut de La Pulga Gómez y todo lo que ha podido hacer tanto en el fútbol venezolano como en el extranjero. Y justamente para eso me quiero dirigir. ¿Qué recuerdos guardas de esos primeros momentos en el extranjero que quizás al inicio de tu carrera fueron destinos algo exóticos y tú estabas muy joven? Sí, sí, la verdad es que fue un choque muy fuerte, sobre todo a nivel cultural. La verdad es que cuando viajé a Marruecos ni siquiera sabía que existía otro tipo de Dios dentro
dentro de las religiones, y llegar a un país que no solamente se hablaba otro idioma, sino que además, imagínense, otras comidas y hasta otro Dios, ¿no? Entonces fue un golpe bastante, una lesión de rodilla, una distensión de ligamento que la verdad por apurarme normalmente a que volviera me resentía, y así creo que prácticamente perdí los segundos 6 meses. De ahí también quizás a raíz del no conocer esta lengua, firmé un contrato en que no era muy inconveniente el segundo año, y por esa razón termino siendo cedido termino siendo traspasado a un club de Siria, que quizás no era una intención mía continuar en los países árabes, pero por no este club sirio fue el único que en ese momento lo pudo hacer. Sin embargo, pasé un muy buen año y medio en Siria, de mucho aprendizaje, en una liga bastante competitiva, jugando una Copa Asia que también es de muy alto nivel, que me permitió volver a Venezuela, a un club que siempre había querido estar, que era el Caracas Fútbol Club, en una situación bastante importante, bastante buena para mí y para el club, que era jugar la Copa Libertadores. Esa Copa Libertadores que bueno, que hoy por hoy es la mejor presentación del Caracas Fútbol Club en su historia, la del 2009, en donde pudimos llegar hasta Así es. final, y ser de 2 años muy buenos que tuve en el Caracas Fútbol Club, sí. Sí, te comentaba que tuviste la oportunidad de jugar esa Liga de Campeones de Asia con el equipo sirio, y creo que llegaste a jugar primero esa competición que la Copa Libertadores, porque eso fue ya el siguiente año, y me gustaría que nos distinguieras un poco qué se diferencian entre esas competiciones continentales, la de Asia y la de América. Son bastante distintas por quizás la velocidad en la que se juega. La velocidad del fútbol árabe es un poco más alta, el fútbol sudamericano es mucho más técnico, mucho más quizás pícaro, pero la dinámica de esas ligas pues lo hace que sea un fútbol bastante competitivo, y por ahí uno marca la diferencia es precisamente en esas situaciones del uno contra uno, de quizás pensar un poco más en el último cuarto de cancha, que creo que por eso que tanto nos buscan a los jugadores sudamericanos, por quizás esa picardía, ese pensar una milésima antes que los demás, y eso nos hace diferentes, ¿no? Esa es la diferencia que más marcada que puedo notar entre esas ligas y nuestras ligas. Antes de pasar con el tema del Caracas, que es muy emocionante porque tiene muchas historias bonitas, me gustaría que nos comentases un poquito cómo fue el tema del idioma en esos países, en Siria y en Marruecos, porque ya mencionaste la cultura, la comida, pero me imagino que también el idioma debió costar un poquito. ¿Aprendiste algunas palabras? Sí, de árabe a palabras solamente. Afortunadamente en Marruecos se habla, bueno, el 90% de las personas hablan francés. Tuve la oportunidad de aprender, digamos, un 50-60% de esta lengua, Excelente. y bueno, ya me defendía mucho más. En Siria fue un poco más complicado porque en Siria sí el 90% de las personas hablan es el árabe. En Siria aprendí inglés, pero pues lo conversaba solamente con los poquitos que hablaban inglés. Afortunadamente el director técnico que me tocó en Siria era un rumano que sus charlas y todo lo que él informaba lo hacía en francés con traductor a árabe, pero bueno, yo recibía la información de primera mano por ya manejar esta lengua. Pero sí, esos fueron los dos idiomas que pude aprender en esos dos. Increíblemente, en dos países árabes aprendí fue francés e inglés. Y bueno, el árabe la verdad es muy complicado para aprenderlo. Sí aprendí muchísimas palabras, pero conversarlo como tal, pues no, se me hacía muy difícil. Claro, y ahora sí, hablar del Caracas y de eso que tú mencionabas, la Copa Libertadores de 2009, que
hay que resaltar la gran actuación que tuvo el Caracas en ese torneo, llegando a los cuartos de final de la Copa Libertadores y peleándola hasta el último minuto contra Gremio de Porto Alegre en una serie que todavía se recuerda con cierta nostalgia, porque Caracas de verdad que estuvo muy cerca de llegar a las semifinales, que nunca un club venezolano lo ha logrado bajo este formato. ¿Cómo estaba el vestuario del Caracas en esa competición, en esa Copa Libertadores, sabiendo que poco a poco estaban logrando avanzar? No, pues la verdad es que estaba espectacular. Primero creo que contábamos con para mí la mejor nómina que puede haber tenido el Caracas y puede que algún equipo venezolano, no sé si me atrevería a decir en su historia, éramos 11, 12 jugadores de un club venezolano que estaban actualmente para ese momento en la selección eh, Venezuela de mayores. Y bueno, era un equipo de muy alto nivel, con jugadores no solamente titulares, sino suplentes de muy alto nivel, de mucha jerarquía, eh, jugadores que contaban con muchos partidos internacionales a nivel de selección y a nivel de, bueno, y a nivel de clubes en copas internacionales. La verdad es que tengo un recuerdo muy claro en mi mente y es el término del primer tiempo del partido contra Gremio acá en Caracas, en donde terminamos ganando 1-0 ese primer tiempo y pasándole por encima a un candidato a llevarse la Copa Libertadores. Y me acuerdo clarito yendo camino hacia el camerino, en donde mi pensamiento fue, de verdad, nosotros podemos ser campeones de la Copa Libertadores porque de verdad que teníamos un nivel muy, muy alto, le pasamos por encima a los equipos, sobre todo acá de local, y ese pensamiento llegó muy fuerte a mi mente, de que podíamos ser capaces incluso de ser campeones de la Copa Libertadores, porque bueno, estábamos enfrentando a un rival de mucha jerarquía, un candidato al título, y lo estábamos pasando por encima. Ese segundo tiempo también fue bueno, pero se encontraron con un tiro libre al final del encuentro y nos empatan el 1-1. Luego allá en Puerto Alegre también hicimos una muy buena presentación. De hecho, creo que las ocasiones de gol más claras las tuvimos nosotros y sobre todo al final del partido. Y bueno, yo creo que en la mente de todos los fanáticos del Caracas y todos los que pudimos jugar esa copa está esa última jugada en donde la penan en el primer palo y en el segundo palo se estorban entre Castellini y David Barone, que yo creo que De Vivarone la empujaba con el pecho, Castellino no lo alcanza a ver y remata incómodo de cabeza y la tira por fuera. Incluso después de esa, Gabriel Sichero tuvo un mano a mano muy cerca del área y remató por fuera. Entonces, terminaron pidiendo tiempo y para decir que Gremio Porto Alegre, que para ese momento era de los más grandes de América, pida tiempo en su casa en un 0-0, pues habla del nivel que teníamos en ese momento y bueno, bastante nostalgia por no haber trascendido, pero bastante orgulloso de haber pertenecido a ese grupo tan ganador, ¿no? Ganamos 5 títulos en 2 años, fueron 2 clausuras, 2 estrellas y una Copa Venezuela y la verdad es que el nivel era muy, muy bueno. Y curiosamente, en ese torneo en donde Caracas pudo llegar hasta los cuartos de final, tú tuviste grandes actuaciones, pero no se te dio el gol. Lo guardaste para la próxima edición contra Flamengo y vaya gol. ¿Cómo recuerdas ese momento? Lastimosamente se perdió el partido, pero ese gol tuyo creo que todavía lo debes ver en videos. Sí, sí, claro, es el gol más bonito que he hecho en mi carrera y además en un marco tan bueno como ese, ¿no? Contra un rival de esa jerarquía, en un estadio tan legendario como el Maracaná. Nada, yo creo que para ese momento contaba con muchísima confianza personal. La verdad es que me sentía muy, muy bien. Creo que desde mis 2 años en el Caracas Fútbol Club, el nivel individual más alto que pude alcanzar fue para ese momento. Y bueno, sí lo recuerdo con mucha alegría. Incluso trato de personalmente antes de los partidos tratar de tener pensamientos como los que tuve antes de ese partido por la confianza, como digo, pues, que me tenía y bueno, es un recuerdo que creo que es para toda la vida. Afortunadamente está grabado en video y el día de mañana cuando mis hijos estén un poco más conscientes de lo que es, pues poder mostrárselos y sentirme orgulloso. Así es. Y después de eso llegaste al fútbol de Egipto, regresaste a África.
Pero antes de hablar de eso, me gustaría hacer un breve paréntesis para hacer una dinámica que venimos acostumbrando en las entrevistas, que se llama el cuestionario. 5 preguntas, Ok. 4 opciones cada una y vamos a ver cómo te va. No te preocupes que como son con opciones, tienes de dónde agarrarte, entonces no vas a quedar en blanco. Ok. Bueno, la primera. Con el Deportivo Lara le ganaron 2-1 a Newell's en la Copa Libertadores. ¿Recuerdas cuál de estos jugadores no fue titular en ese partido del Deportivo Lara? Te voy a mencionar 4 jugadores y uno de ellos no fue titular contra Newell's. Voy. Vicente Suano, Mea Vitali, Juan Colina, Marlon Fernández. Está difícil. Juan Colina. Oh, muy bien, muy bien. Juan Colina fue el único de esos 4 que no fue titular. Jugó el partido, entró de recambio, no me acuerdo por quién, pero no fue uno de los titulares. Entonces comenzaste con el pie derecho. Vamos con la siguiente. Muy bien, vamos arriba. ¿Recuerdas contra quién fue tu último gol con Estudiantes de Mérida en Liga? Voy con las opciones. Carabobo, Aragua, Llaneros, Atlético Venezuela. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Contra quién fue tu último gol con Estudiantes de Mérida en Liga, en la primera división de Venezuela? Carabobo, Aragua, Llaneros, Atlético Venezuela. Llaneros, primera Llaneros de fecha. Guanare. Y te la puse complicada porque las 4 opciones fueron tus últimos 4 goles, pero te defendiste muy bien. Exacto. Sí, sí, me confundí porque ese gol, en ese partido Llanero jugó de amarillo y Ah, no claro. sé por qué en mi mente tenía que era Trujillanos, pero no, ya me acuerdo que era Llaneros la primera fecha. Así es. Ok, esto también hay que recordar bastante. ¿Recuerdas contra quién fue tu última expulsión, tarjeta roja, en liga? ¿Contra quién? Trujillanos, Llaneros, Portuguesa, Mineros de Guayana. Llaneros. Trujillanos, Llaneros, perdón. Portuguesa y Mineros de Guayana. Trujillanos. Trujillanos, andas enrachado. Eso fue con el Deportivo Lara en 2013. Y la verdad es que tú no tuviste muchas expulsiones. Eras un tipo que casi siempre terminaba los partidos. Sí, sí, sí. Pero justamente, y yo creo que por eso me ayudé, porque 2 veces fui expulsado contra Trujillanos. Ah, ok, ok. Menos mal. Sí, una con el Caracas Fútbol Club y una con el Deportivo Lara. De hecho, pensé que había sido la del Caracas, No, la de así que Lara. la pegué sin querer. Bueno, bueno, bueno. Vamos a hablar ahora del debut con la Vinotinto. Fue contra Panamá, ¿cierto? Cierto. Ok. ¿Recuerdas, 2005. ajá, recuerdas en ese partido por qué jugador ingresaste? Voy con las opciones. Giancarlo Maldonado, Ricardo David Páez, Pájaro Vera, Giovanni Pérez. Ricardo Doy Páez. Giovanni Pérez, minuto 59 aproximadamente del partido, ingresaste y debutaste contra Panamá 2005, creo que fue el año. Bueno, bueno, tranquilo, Sí, igual vas bien, vas bien. qué raro que no me acuerde de algo tan importante como eso, ¿verdad? Pero bueno, Tranquilo. lo tendré en cuenta. Ok, y la última. ¿Cuántos partidos jugaste en total en la Liga MX, solo en la primera división? ¿4, 5, 6 o 7? 6. 5. 5 partidos, Sí. los 5 entrando de cambio. Ya vamos a hablar un poquito de eso que estoy seguro va a ser muy interesante para nosotros y también para la gente. Nos habíamos quedado en que te fuiste a Egipto después de tu paso por el Caracas. ¿Qué te motivó a ir nuevamente al fútbol de África? Pues, pues la verdad es que ahí el dinero fue muy llamativo. La verdad es que tenía opciones ya confirmadas de que de hecho una de las conversaciones que tuve con César Farías, en ese momento técnico de la selección, fue precisamente eso, que le pedía quizás recomendación de cuál opción tomar por el hecho de, bueno, ser uno de
los guías, digamos, de los líderes que tenía para ese momento, si irme a Newell's, que era algo confirmado, a la Liga Argentina, un sueño para mí, o irme a la Liga de Egipto. Cuando le presenté los montos que iba a recibir por tal o cual transacción, me dijo que bueno, le agradezco el consejo, que yo, si iba al fútbol argentino, iba a hacer un muy buen torneo para conseguir un contrato como el que ya lo estaba consiguiendo en ese momento en Egipto. Entonces, que quizás era saltarme un paso económicamente hablando, y para ese momento eh, me lo dijo, iba a pasar a ser uno de los, digamos, 6, 7 jugadores mejor pagados en la selección Venezuela por el buen contrato que me ofrecieron allá. Las cosas no salieron para nada bien. Bueno, no ocurrió ninguna tragedia, lógicamente, pero desde mi llegada ocurrieron cosas que no estaban, digamos, calculadas. Llegué y se armó la revolución en contra del presidente Mubarak, y bueno, todo lo que significó esa revolución. Estuve 3 meses aproximadamente, o hubo 3 meses sin torneo allá en Egipto. Después reinició el torneo, alcancé a jugar 4 partidos, de los cuales me fue bastante bien. Ya para el quinto partido me lesiono del tobillo, me parto el tobillo y los ligamentos deltoides, y, y bueno, fue lamentable por un lado porque por el nivel que venía mostrando, porque ya se había reiniciado la liga. Sin Habías hecho un par de embargo, goles, si no estoy mal. sí, había hecho 2 goles y había equipos ya de Qatar ofreciendo mucho dinero por llevarme. Y bueno, y este equipo de Bélgica que termina contratándome también ya tenía todas las intenciones de llevarme a Bélgica. De hecho, iban a ir esa semana a verme jugar ese quinto partido. Sin embargo, me lesioné, pero para ello no fue un impedimento. Me contrataron de igual forma, me llevaron a Bélgica lesionado, me operaron allá, y bueno, hice toda mi rehabilitación allá. Ya estando en Bélgica, yo creo que me pega algo que no estaba acostumbrado, y es bueno, después de recuperarme, tuve 5 meses para recuperarme. Comienzo a ser convocado a los partidos del primer equipo. Me mandaban a jugar los viernes partidos de reserva para agarrar ritmo, y los sábados me convocaban a los partidos del equipo de primera. Sin embargo, yo, pues, a causa del miedo, principalmente, porque si bien ya me había recuperado, el miedo sí cuesta un poco más quitárselo de la cabeza. Mi rendimiento en la reserva no era el óptimo, no era el ideal, y la verdad es que no me esforzaba porque mi rendimiento fuera el ideal, porque en mi cabeza estaba que al día siguiente iba a jugar con el equipo de primera y que tenía que cuidarme. Fue un pensamiento erróneo, porque precisamente esos partidos de reserva es para agarrar ritmo, para, pues, para irse quitando uno el miedo ese a meter el pie, a frenar, sobre todo un jugador de mis características, que tantos frenos y arranques tengo, pues no lo venía haciendo con naturalidad por ese miedo, y me confundí, la verdad me confundí. Iba a los partidos a cumplir y no me daba la confianza, a muchos partidos, pero como la verdad nunca mostré un buen nivel ni en reserva, pues había esa duda. Y ya después del cuarto, quinto partido que me mandan a jugar reserva, también confundido, inmaduro, no sé, falto de guías, quizás de un buen consejo. Le pido al técnico del primer equipo que no me mande más a jugar reserva, porque yo no iba a jugar reserva allá a Bélgica. Y decidí no seguir yendo a jugar partido de reserva. Esto lógicamente molestó al técnico, porque él quería que yo ganara ritmo, que perdiera el miedo. Y al negarme a hacer esto, pues también causó un choque ante ellos. Me dejaron de convocar. Al dejarme de convocar nuevamente, viene una confusión más en mi cabeza, y les pido rescindir mi contrato. Ellos me tenían una plata por una firma, renuncié a esa plata de la firma y pedí que me dejaran libre.
y así es como quedo libre y vuelvo al Caracas Fútbol Club. Por la forma en la que lo estás contando, me imagino que te arrepientes un poco de la actitud que tomaste en ese momento, ¿correcto? Creo que de la única decisión que que me he arrepentido de mi carrera, de la forma como actué, es en Bélgica, porque la verdad sí venía recibiendo todo el apoyo de parte del cuerpo técnico y de la directiva. Estaban todos empeñados en que recuperara mi nivel, en que sobre todo que perdiera el miedo y tomara el ritmo, y pues la verdad es que mis reacciones no fueron las ideales para un jugador profesional o para un jugador que quiere hacer las cosas bien. Mi cabeza estaba puesta solamente en jugar los partidos de primera división, en demostrar en primera división, y pues sabemos de que las cosas se ganan, no se exigen, ¿no? Así es, y una lástima porque la liga belga de verdad que tiene un nivel muy importante y es muy reconocida en Europa. Me atrevo a decir que está en el top 10 de las ligas europeas y hay venezolanos que le ha ido muy bien allí. Creo que en esa época ya estaba Rosales en el Genk, Ronald Vargas también tuvo buenos momentos, Seijas incluso en el paso que estuvo por allí le fue bien y hubiese sido de maravilla que tú también hubieses tenido regularidad para incluso seguir ascendiendo porque son ligas que las ojean bastante. Luego de esa rescisión que tú comentaste, regresaste al Caracas y también pasaste por el Deportivo Lara, que creo que entre esas dos estancias en Lara fue donde te fue mucho mejor y también tuviste la oportunidad de jugar esa Copa Libertadores que ya mencionábamos, en donde el Deportivo Lara, si bien no pudo trascender, creo que dejó la cara bien en alta en partidos como ese, el triunfo ante Newell's Old Boys en Barquisimeto. Sí, bueno, incluso era tan bajo mi nivel y tan errado estaba en Bélgica que al llegar al Caracas Fútbol Club incluso todavía seguía con un nivel muy bajo, seguía teniendo mucho miedo desde mi tobillo. La verdad es que no podía quitarme aún ese problema de mi cabeza. Incluso los primeros 6 meses en Deportivo Lara también me costó mucho. En la última etapa de técnico de Zaragoza en el Deportivo Lara, el nivel no era para el que me llevaron. Ya después me fui quitando ese miedo, ese temor, y la verdad es que el nivel mejoró muchísimo, que fue precisamente para esa última Copa Libertadores que jugué con Deportivo Lara, en donde, bueno, seguía manteniéndose un muy buen equipo de trabajo, y jugamos partidos muy buenos. Estuvimos en un grupo bastante complicado con dos de los tres semifinalistas de esa copa, que fueron Newell's y Olimpia de Paraguay. Olimpia, de hecho, los únicos puntos que Olimpia perdió en toda la copa en su casa fue contra nosotros. Fue un empate 2-2 allá en Defensores del Chaco. Después de ahí ellos ganaron todos los partidos de local, incluso la final, que después la perdieron creo que contra... El Atlético Mineiro de Ronaldinho, si no me equivoco. Exacto, exacto. Contra ese Atlético Mineiro, pero de local incluso habían ganado el partido. Creo que los únicos puntos que perdieron fue contra nosotros, y la verdad es que sí, mostramos muy buen nivel, y creo que eso fue lo que permitió que se interesaran en equipos de México en mi servicio para ese entonces. Y creo que irte a México fue una de las mejores decisiones de tu carrera, porque por más que hubo algunos cambios de equipo, creo que allí se vio un renacer en la Pulga Gómez. El primero fue Delfines, pero antes de eso me gustaría saber cómo fue el contacto de ese equipo mexicano y cuál fue tu reacción al saber que tenías una nueva oportunidad de salir al extranjero, pero esta vez manteniéndote en el continente de América. Sí, el contacto viene a través del hermano de Rodrigo Prieto. ¿Se acuerdan de este jugador mexicano Claro, muy del bajo? Caracas. Sí, el hermano de él es representante de jugadores, y bueno, ya de antemano me conocía del Caracas Fútbol Club, pero me hizo seguimiento en el Deportivo Lara, y se concretó la transacción, una transacción muy buena económicamente, en un equipo un equipo nuevo de la Liga de Ascenso. Quizás dudé mucho por no ser primera división, pero bueno, después estando allá me di cuenta que la Liga de Ascenso de allá es de muy alto nivel. eh, lo- los salarios que se pagaban, por lo menos en este equipo al que llegué en primera instancia, bastante altos y muy buenos. Tuve un proceso de adaptación bastante difícil. El jugador mexicano es muy celoso, son muy herméticos. La verdad es que cuesta mucho ganarse su confianza. Y bueno, me costó bastante, sobre todo esos primeros 6 meses. Ya después, afortunadamente, al conocerme, yo conocerlos a ellos también, se fueron dando mejor las cosas, y pude ya, digamos, jugar con una confianza mucho más grande, y que me llevó a
a terminar un muy buen año y con eso despertar intereses de otros equipos, como lo fue Dorados de Sinaloa para ese entonces. Y esa temporada con Delfines tuviste un alto registro de goles y asistencias. No sé si de pronto se podrá considerar como la mejor temporada de Pulga Gómez. ¿Cómo lo valoras tú? Pues no, la verdad es que no la recuerdo como de las mejores temporadas, pero sí era muy determinante en ese equipo. Casi todos los goles del equipo venían de una asistencia mía o un gol mío. Pero bueno, solamente llegamos a cuartos de final en los dos torneos cortos que pude jugar. Y bueno, la verdad es que no recuerdo los, los torneos en donde el equipo como en su colectivo no fue su mejor actuación, pues no los considero como los mejores de mi carrera. Creo que una cuestión de consecuencia también, Claro. todo va de la mano. Incluso el siguiente año lo considero mucho mejor, que es con Dorados, en donde si bien no hice tantos goles o asistencias como con Delfines, sí ayudé mucho más a que mi equipo pudiera lograr ese anhelado ascenso a primera división. Eh, Tuvimos el ascenso en el clausura de ese torneo, bueno, logramos el clausura y allá como ascendía un solo equipo, había que ganar uno de los dos torneos y además ganar la final del ascenso. Ganamos el clausura y la final del ascenso y logramos, y fui bastante protagonista, era creo que de los jugadores más protagonistas de ese equipo. Pero bueno, pasa algo que en México, si, si el técnico no fue el que lo llevó a uno, aunque, aunque uno sea muy partícipe, aunque uno sea muy determinante en el equipo, vienen a cobrar importancia a otros intereses y bueno, el técnico con el que ascendía en Dorados llegó a mitad de año, yo ya estaba en el equipo cuando él llegó, logramos el ascenso, pero lógicamente allá cada técnico tiene sus extranjeros, sobre todo sus extranjeros, se maneja muchísimo dinero y bueno, quizás no, para el técnico, para los directivos no cobra importancia que yo estuviese ahí en ese equipo y precisamente salgo del equipo al equipo rival de la final de ese torneo, que fue el Necaxa Fútbol Club, al que me contrata el siguiente año y bueno, jugué en la siguiente temporada con este equipo. ¿Qué tanto te decepcionó o te tocó, por ejemplo, el tema de que no siguieses con Dorados después de haber sido partícipe del ascenso del equipo y tener la oportunidad de jugar en la primera edición de México, que sabemos lo importante y lo bien valorada que está incluso a nivel mundial? Sí, no, me golpeó muchísimo, la verdad es que es algo que uno no espera, es algo que se dice mucho, pero bueno, uno cuando está en el ascenso lo que quiere es ascender porque sueña con jugar la primera división. Sí, sí se hablaba mucho de este tema, de que cuando se asciende casi siempre se llevan nuevos extranjeros o nuevos jugadores. No pensé que iba a ser así y bueno, sí fue un golpe bastante fuerte. Afortunadamente fui a un club mucho mejor que Dorados de Sinaloa en lo organizativo, en lo económico, incluso en la historia de este equipo. Fui a uno de los grandes de México, uno de los equipos con más historia de México y, y creo que es de las mejores temporadas o el mejor tiempo que puede pasar en los 4 años que estuve en México. Jugué también un torneo de apertura en donde no logramos el campeonato, pero lo logramos en el clausura y esta vez siendo incluso más protagonista y más partícipe que lo que fui en Dorados. Incluso me atrevo a decir que era considerado la figura del equipo, la barra de este equipo, los fanáticos de este equipo coreaban un solo nombre y era el mío y eso me hacía sentir muy orgulloso y ¿Allá logramos el también ascenso. también te decían La Pulga o solo Jesús Gómez? No, Pulga. Pulga. De hecho, cuando coreaban era la palabra pulga. Genial. Este, bueno, tanto es así que en Necaxa me pasa parecido a lo de Dorados. El técnico que llega a Necaxa ya llega cuando yo ya estoy ahí. Y quizás sus intereses no eran
mantenerme a mí en el equipo en primera división, pero llegué a ser tan figura de este equipo que se le volvió muy complicado al técnico salir de Pulga Gómez y no contar con Pulga Gómez para el torneo de primera división, siendo que fui tan figura en ascenso. Yo digo que por esta razón no salgo del equipo, porque si fuera por el técnico seguramente hubiese salido. Me di cuenta porque llegaron extranjeros, la verdad que con mucho menos nivel de lo que yo estaba mostrando para ese entonces en primera división, y sin embargo todos ellos contaban con mucho más minutos de los que yo conté. Todos contaron con partidos titulares, como vemos yo no jugué ni siquiera un solo partido titular. De hecho, los partidos que alcancé a entrar fueron partidos muy complicados, cuando el equipo iba perdiendo 1-2 a Contra 0, América, contra Cruz Azul, recuerdo. contra Pachuca, partidos muy difíciles en sus canchas. La verdad es que sí me la pusieron complicada, pues. Y sí, uno entiende los intereses que se manejan, pero una vez no cree que pueda llegar a tan lejos esos intereses. Y sí, me vi muy afectado. Lógicamente, ya después sopesa la falta de ritmo. Termino esos 6 meses ahí en primera división con Necaxa, pero ya paso a ser transferible y paso al Atlante, que bueno, fue una experiencia muy, muy bonita, pero en lo deportivo, pues no, colectivamente no teníamos un equipo como para pelear el ascenso. Y recordando un poquito lo de Necaxa, cuando ese año quedaron campeones, también recuerdo que fuiste importante en la Copa de México porque le anotabas a equipos de primera división al Morelia, y recuerdo un gol de tiro libre a León en un partido que ustedes, el Necaxa, le ganó 4 goles por 1. ¿Cómo te sentías ahí en donde tenías un roce mayor al que tenían en la Liga de Ascenso? Sí, la verdad es que también estaba pasando por un muy buen momento. Acababa de nacer mi primer hijo y creo que ese impulso que me dio el ser papá por primera vez me hacía tener un nivel o una inspiración mucho más grande. Jugar contra equipos de primera división incluso era un poco más llevadero que jugarlos contra equipos de ascenso. Los equipos de primera división, si bien son más técnicos y más determinantes, son también equipos que dejan jugar un poco más, que dejan que uno pueda pensar quizás un poco más y bueno, por mis características eso me ayudaba mucho. De hecho, muchos de los mejores partidos que tuve en México fue contra equipos de primera división. Eh, y bueno, hasta el sol de hoy, fanáticos del Necaxa me siguen escribiendo por las redes y están muy agradecidos por aquel ascenso. Incluso muchos recuerdan ese equipo que logró ascender más que incluso los equipos que han estado en primera división. Y recuerdo incluso que cuando llegaste a Atlante también se hacían una especie de bromas de que el equipo que ficha Pulga Gómez va a ganar el torneo y va a ascender porque ya lleva 2 seguidas con Dorados y con Necaxa, pero no, lamentablemente con Atlante en ese torneo corto no pudieron trascender. Y si no me equivoco, después de eso, a ti te llegaron incluso a anunciar en otro equipo mexicano, creo que eran los Alebrijes, que habían tenido a Giancarlo Maldonado, pero finalmente no sé qué pasó allí y regresaste a Venezuela con Estudiantes de Mérida. ¿Cómo fue esa situación? Sí, sí, aparecí transferible estaba entre los transferibles o aparecía en el draft, porque bueno, eso del pacto de caballero es una cosa de loco. Yo sin tener contrato aparecía como transferible. Lo que pasa es que en México muchas veces los equipos, bueno, literalmente hacen con los jugadores lo que ellos quieren. Y entonces, bueno, yo aparecí en el draft, eh, aparecí para este equipo de Alebrijes de Oaxaca. Sí me llamaron para preguntarme si quería ir a ese club y yo le dije que sí, estaban armando un club bastante competitivo. Aparezco en el draft, ya habíamos hablado de unos montos por mis servicios y ya después del draft, ya cuando ya no hay forma de uno arreglarse con otro equipo porque solamente tiene chance hasta el draft, me informan de que los montos, de que no me podían llegar a los montos que yo pretendía y pues uno como extranjero, pues uno sí puede quizás elegir no ser partícipe de lo que ellos quieran hacer con los jugadores. Pues yo sí tenía opción de fichar con otro equipo y no seguirles el juego, digamos, de hacer con los jugadores lo que ellos quieren, que normalmente es así. Después de que pasa el draft, quieren imponer ellos sus condiciones
y al jugador no le queda otra que aceptar. Aprovechándose también ellos de que quizás sí son sueldos o salarios o montos que no se manejan en cualquier otra liga de Sudamérica, pero también hay algo que se llama respeto y bueno, la palabra debían respetarla y no la respetaron conmigo y bueno, por eso decidí no presentarme a los entrenamientos, sino más bien volver a Venezuela. Y volviste a Venezuela con el equipo de tus amores, donde inició todo, Estudiantes de Mérida, en donde viviste cosas muy importantes y donde el equipo vivió, digamos, un renacimiento deportivo, porque estaban teniendo años bastante difíciles en donde el equipo no era protagonista y hasta pudieron sumar un título. ¿Cómo valoras tu estancia, segunda parte, con Estudiantes de Mérida, más allá del problema quizás al final de tu estancia allí? Bueno, yo creo que es una de las decisiones más acertadas que he tenido. Volver a Estudiantes siempre lo quería hacer en un momento en donde pudiera ofrecerle deportivamente algo importante al equipo y no como quizás muchos jugadores lo han hecho, que lo hacen ya al final de su carrera eh, y quizás sin las mismas condiciones físicas o sin el mismo nivel óptimo para poder ayudar al equipo, ¿no? Que otra cosa muy bonita que viviste allí en Estudiantes de Mérida es tener la oportunidad de jugar competencias internacionales con ellos, porque era algo que no pudiste hacer en tu primera etapa y ahora sí estuviste en Copa Sudamericana, en la serie contra Temuco y también en la serie contra Argentinos Juniors, que en ninguna se pudo avanzar, pero creo que Estudiantes de Mérida fue bastante competitivo e incluso pudo haber merecido más. ¿Tú cómo evalúas esas participaciones? Bueno, lo de Estudiantes de Mérida, como decía, fue algo muy bonito, ¿no? Me tocó quizás llegar a un grupo bastante joven, sin, digamos, jugadores de mucho renombre. Creo que la única incorporación del torneo anterior al que llegué y en el que llegué fui yo. Y pasamos de ser un equipo que estaba peleando descenso a un equipo que logramos el cuarto lugar en el torneo clausura que nos permitió clasificar a la Copa Suramericana. Esa primera Copa Suramericana o esa primera Copa Internacional después de muchísimo tiempo para el equipo, pues fue una victoria inesperada, digamos, o un logro inesperado para incluso los directivos, que la verdad es que cuando llegué se hablaba era de a cuántos puntos estamos del descenso y terminamos peleando en lo más alto de la tabla. Esa primera participación contra Temuco, la verdad es que pues con un poco de mala fortuna por, porque bueno, ya terminando el partido logramos hacer el gol que nos daba la victoria en ese momento, el 1-0, y faltando 3 minutos no solamente nos hacen el empate, sino después del empate viene una jugada en donde un jugador de ellos agarra la pelota para no dejar jugar rápido. Yo, por mis ánimos de apurar el partido, le quito la pelota con algo de violencia, pero sin llegar a agredir en ningún momento al rival. Este me empuja, yo ni siquiera respondo al empujón y el árbitro decide lo más fácil y expulsarnos a los dos en una jugada en donde fácilmente una amarilla para cada uno hubiese bastado. Y bueno, con esta expulsión me pierdo el partido de vuelta, en donde era definitivo. En este partido de vuelta perdimos 2-0 y quedamos por fuera ante un rival que yo creo que no fue superior a nosotros, pero que bueno, dentro de la cancha con goles nos superó, ¿no? Ese otro torneo también pudimos clasificar a la Copa Sudamericana, pero esta vez por tabla general, que quizás era un mérito incluso mayor, porque la tabla general significaba mantenerse en muy buen nivel en los dos torneos, que incluso nosotros perdemos el chance de ir a la Prelibertadores por perder el último partido acá en Caracas contra Estudiantes de Caracas. Los últimos 10 minutos nos marcan 3 goles en un partido muy raro, muy Ese fue el que atípico. iban ganando 2-0, si no me equivoco. Exacto, exacto. Ganando 2-0, perdemos 3-2 y perdemos el chance de clasificar a la Prelibertadores, pero bueno, por acumulación de puntos entramos a la Suramericana. El siguiente torneo viene el mejor torneo de nosotros como grupo y en donde, bueno, se juntaron muchísimas cosas. Ya
ya era un equipo mucho más completo con respecto al cual llegué. Ya contábamos con jugadores de mucha más jerarquía, como William Díaz, Chiqui Mesa, Cristian Flores, jugadores que vinieron a reforzar a este grupo de jugadores que ya venían haciendo un nombre como, como lo era para este entonces ya Cristian Rivas, Alejandro Araque, bueno, entre otros, ¿no? Logramos un torneo de ensueño, quizás con un equipo muy bueno, pero no a nivel de nómina, seguramente no ni el más caro ni el de más jerarquía del país, pero creo que sí era un equipo que gustaba verlo jugar, que daba espectáculos, que creo que le manejábamos la pelota de una forma muy buena. Creo que le damos al equipo que mejor posesión tenía de la misma en el país y no solamente que hayamos logrado el campeonato, sino la forma en cómo lo hicimos, ¿no? Lo hicimos demostrando buenas presentaciones, tanto de local como de visitante, mostrando un buen fútbol, mostrando buenas individualidades y bueno, nuevamente orgulloso por todo lo que aporté para este torneo, para llevar nuevamente a estudiantes después de más de 18 años a una Copa, a una Copa Libertadores, a volver a levantar un torneo, una Copa en un torneo corto y fueron muchas cosas que se logró en estos 2 años que pude estar con el equipo. ¿No extrañas un poquito el tema de haber disfrutado de esa Copa Libertadores con Estudiantes de Mérida, que incluso hasta hace semanas pudimos ver partidos de ellos en donde pudieron ganar partidos contra Alianza Lima, teniendo buenas actuaciones y viéndose un equipo bastante sólido a pesar de todos los problemas que ha tenido el fútbol venezolano en los últimos meses, que no ha podido ver acción? Sí, claro, claro que me causa nostalgia no estar en este grupo, no poder disfrutar de algo que cuando lo ganamos todos soñamos con jugar esta copa, ¿no? Claro que me causa mucha nostalgia, pero pues bueno, entendiendo de que son cosas que puede pasar, muy pocas veces pasa, pero puede pasar, me pasó y bueno, me toca aceptarlo nada más. ¿Qué nos puedes comentar acerca de la forma abrupta de pronto de cómo saliste de Estudiantes de Mérida en septiembre, octubre de 2019, que surgió todo este pleito que lamentablemente terminó en tu salida del club? No, pues totalmente injusta ni las razones ni la situación. Eh, yo hoy por hoy le doy un análisis muy natural y el único análisis objetivo que le puedo dar es que para los directivos ya no era necesario seguir invirtiendo en el jugador más caro que tenía en su nómina. Nosotros logramos el torneo de apertura. Al conseguir el torneo de apertura, Estudiantes de Mérida aseguró $3 millones. Ya no había necesidad de seguir pagando al jugador más caro del equipo, porque aunque hubiésemos logrado el clausura, para Estudiantes de Mérida significaban los 3 mismos millones de dólares. Ganar el clausura no significaba económicamente nada para la institución, ganar la Copa Venezuela no significaba nada, ganar la Estrella no significaba nada económicamente. Y pues tratando con directivos que en realidad son comerciantes, que en realidad son empresarios, pues yo vendría a ser nada más un gasto mucho más alto que cualquier otro jugador. El jugador que me seguía económicamente en el equipo ganaba el 30% de lo que yo ganaba, entonces pues no había necesidad económicamente de seguir manteniendo a Pulga Gómez en la institución. Y bueno, lo demás son inventos, de hecho quedó demostrado en el juicio en el TAS, en donde resultó despido sin causa justificada. En ninguno de los argumentos que ellos pasaron pudieron justificar algún acto de indisciplina o algún acto de falta a mi contrato. Y por esta razón, pues no me queda otro análisis que el que te digo, ¿no? Que económicamente no le convenía seguirme manteniendo en el equipo. Y llegaste al Atlético Venezuela, tu equipo actual,
que se reforzó de gran manera. Me atrevo a decir que fue el equipo que hizo mejor mercado porque trajo gente como el Cookie Martins, Livingston, trajo de regreso a Eder Farías, un tipo con la jerarquía como Grandy Peroso, tu persona, una nómina bastante completa. Y ¿cómo has sentido estos partidos que pudiste jugar, que fueron pocos, 5 o 6 jornadas que se pudieron disputar apenas por todo este tema de la pandemia, pero ¿cómo te sentiste con ese equipo con tantos nombres y tanta calidad? Sí, la verdad es que esto es un equipo que ilusiona, nos ilusiona muchísimo. De hecho, es una constante en nuestras charlas, en nuestras conversaciones, no solamente por los nombres, porque si nos basamos en los nombres tenemos un equipazo, pero además vernos entrenar día a día, ver las cosas de las que somos capaces de hacer en los entrenamientos, pues ilusiona mucho más. La verdad es que jugamos buenos partidos al inicio del torneo, terminamos quintos en ese torneo que no contó. Hicimos buenas presentaciones, pero sin embargo creo que no pudimos mostrar todo el potencial que tiene este equipo y creo que es algo natural. Si bien son jugadores de mucho nivel futbolístico, la adaptación es algo que muy pocas veces se puede pasar por alto. Veníamos todos de equipos distintos, veníamos todos de estar con entrenadores e ideas distintas y fusionar todo eso en solamente un mes de pretemporada que tuvimos, pues sabíamos que iba a ser complicado. Yo creo que este parón nos cayó, si bien es algo que lógicamente ninguno esperábamos y ninguno deseamos, a nivel futbolístico nos ha caído muy bien. Toda esta cantidad de entrenamientos, de prácticas que hemos tenido ha ayudado a que nos conozcamos mucho mejor, a que fusionemos mucho mejor, a que cohesionemos en nuestras ideas y yo creo que hoy por hoy este equipo se encuentra preparado para encarar este torneo y poder demostrar un mejor nivel del que mostramos en esos primeros partidos del torneo pasado. Antes de pasar por el tema de la Vinotinto, que me gustaría tocar de forma un poquito detallada, vamos a hacer una segunda dinámica. Esta es más sencilla porque no hay respuestas correctas e incorrectas. Es tu opinión. Se llama verdadero y falso. Te voy a dar 5 aseveraciones y tú das tu opinión. Si para ti es verdadero, para ti es falso. Y si lo quieres justificar, bienvenido. ¿Vale? Ok, Ok. Ujú. ¿Crees que mereciste más oportunidades en la selección nacional de Venezuela? ¿Verdadero o falso? verdadero. Me lo imaginaba. ¿Crees que si hubiese sido un jugador de la época actual, que tiene más oportunidades de ir al extranjero, hubieses podido jugar en una liga importante del fútbol de Europa? Sin duda, verdadero. Muy bien. ¿La Vinotinto dirigida por Richard Páez ha sido la mejor? Verdadero. Ok. Esta está más comprometedora. ¿Venezuela estará en el Mundial de Qatar 2022 según tu opinión? Verdadero. Muy bien, muy bien. 4 verdaderos, mucho positivismo y esperemos que así sea en unas eliminatorias que van a comenzar muy pronto. Ya este viernes Venezuela tiene su primer partido contra Colombia, pero me gustaría hablar de tu debut con la Vinotinto. Ya hemos hablado un poquito que fue contra Panamá en un amistoso. Cuéntame cómo viviste la previa de ese partido, sabiendo que ya tenías la oportunidad de entrar, de vestir la camiseta nacional, estar siendo dirigido por Richard Páez. ¿Cómo fue todo eso? No, pues la verdad es que fue una impresión total. Era una vivencia increíble, era una vivencia inesperada, estaba viviendo un sueño y creo que bueno, quizás mi nivel en la selección pudo siempre ser un poco mejor, eh, pero quizás esa impresión que siempre causó la selección para muchos, que siempre causaba impresión para muchos, no nos hacía soltarnos como con todo nuestro potencial, ¿no? Yo debuté en la selección de mayores con 20 años y pues para mí era algo mucho más grande de lo que quizás yo había soñado, ¿no? Yo ni siquiera soñaba quizás con ser jugador profesional y de repente ya estaba en la selección de Venezuela, de mi país, pues, en la selección de mayores de mi país, perdón. Y sí, fue una impresión muy grande tener compañeros como Dudamel, como Arango, como
como José Manuel Rey. La verdad es que verlos entrenar a ellos, yo, por ejemplo, siempre me acuerdo que yo veía entrenar a Arango y yo decía, ¿cómo es posible que este chamo haya nacido acá en Venezuela? ¿Qué hizo? ¿Qué comió? ¿Cuál fue su escuela? ¿Por qué hace esas cosas? ¿Cómo es posible que tenga tanto talento, ¿no? Era una impresión muy, muy grande que a veces digo yo que lo embobaba a uno el ver a esa cantidad de jugadores con ese nivel tan impresionante y quizás uno no se creía que si lo llamaban a uno a la selección era precisamente porque uno estaba al nivel de ellos, sin ánimo de querer uno agrandarse, pero pues uno en el momento de ser llamado a las selecciones porque cuenta con un nivel para estar ahí, si no, no lo llamaran a uno. Y quizás algunas veces faltó creérmela, ¿no? Me acuerdo que Richard Páez siempre me dio ese tipo de confianza de que me creyera la capacidad o que demostrara toda la capacidad que tenía y en algunos momentos no le quedé bien. Otros momentos sí tuve muy buenas participaciones, quizás yo cuando digo que tal vez merecí más oportunidades, es porque incluso estando en Siria tuve un muy alto nivel y estando en México tuve un altísimo nivel y en esas dos épocas en ningún momento fui llamado a la selección, ni con Richard, ni con Farías, incluso ni con Chita San Vicente, que ya me conocía. Eh, pero, pero pues bueno, siempre la selección fue una impresión y un sueño vivido. Todas las convocatorias que tuve fue un sueño hecho realidad y bueno, es uno de los recuerdos más bonitos que tengo. Haciendo la investigación antes de entrevistarte, sinceramente no recordaba que le habías hecho un gol a Colombia en un partido amistoso. ¿Nos puedes recordar o relatar cómo fue esa jugada? Sí, bueno, un pase que rompe dos líneas de Juan Arango, un pase de eso que creo que solamente Juan Arango puede hacer. Él agarra la pelota un poco más adelante en la mitad de la cancha y yo tiro una diagonal de izquierda a derecha por detrás del central, sin esperar que fuera a pasar esa pelota, porque digo que rompió dos líneas. Estaba la doble línea de cuatro bien parados de ellos. Juan Arango recibe la pelota detrás de ellos y un pase filtrado, rastrero, como con la mano, pues solamente me la encontré sin necesidad ni siquiera de controlarla, pateé de primera al primer palo y pude celebrar mi único gol con la Vinotinto y bueno, qué bueno que por lo menos puedo contar de que tuve un gol con la selección de mayores. Así es, porque el resto de partidos que tuviste fueron amistosos. Creo que no alcanzaste a jugar partidos de eliminatoria, pero recuerdo por allí algún partido amistoso contra Argentina, contra México, Estados Unidos, Colombia. Fueron rivales importantes. ¿Considerarías que quizás tu mejor partido fue ese contra Colombia o recuerdas otra actuación superior con la selección? Bueno, yo tuve contra Suiza, tuve un muy buen partido, contra Austria, eh, incluso contra México en San Diego, ya estando con Farías. Con Richard Páez creo que sí, esa fue la mejor actuación. Sí, puede decirse que redondeando con el gol, esa puede ser mi mejor actuación en la selección. Pero es verdad, ¿Cómo, nunca tuve partidos de eliminatoria y creo que solamente tuve un partido titular. así es. ¿Cómo es ser dirigido por Richard Páez y también por César Farías? Porque fueron los dos profes que tuviste en tu ciclo Vinotinto. ¿Cómo son ellos desde lo interno? Farías, para mí, Farías, su mayor virtud es la motivación que da antes de los partidos. La verdad es que el verso, digámoslo de esa forma, que, que tiene, lo hace sentir a uno un grande, lo hace sentir uno muy capaz de enfrentar a los rivales de tú a tú, sin sentirse menos que nadie, a pesar de jugar contra esos jugadores tan impresionantes que hay en Sudamérica. Y lo de Richard Páez es una enseñanza total. Yo todavía sigo empleando y sigo intentando eh, aconsejar a los jugadores más jóvenes a través de las enseñanzas que tuve desde aquella época con Richard Páez. Richard Páez siempre fue un adelantado en nuestro fútbol.
sus enseñanzas, no solamente que era la primera vez que las veía, sino que pocas veces las he visto en otros entrenadores. Y creo que gracias a Richard Páez es que pudimos cambiarnos el chip y realmente ser una palabra que él siempre nos la inculcó, que es irreverentes, ¿no? En Venezuela hay muchísimo talento y hace rato cuando hablábamos de que si Venezuela va a estar en el siguiente mundial, en ese momento se me vino la palabra irreverencia a la cabeza, porque justamente lo que más tenemos, y sobre todo de la mitad de la cancha para arriba, sí, hoy por hoy contamos con increíblemente el jugador que más regates gana en una liga que es conocida a nivel mundial por sus regates y es Soteldo, ¿no? Es impresionante que un jugador como Soteldo, un jugador venezolano, tenga más regates que cualquier jugador brasileño en su liga brasileña. Increíble. Que sea el jugador que más unos contra unos gana en una Copa Libertadores, que es de las ligas en donde más regates pueden haber, o una de las copas en donde más regates puede haber a nivel mundial. Entonces prácticamente estamos hablando de que contamos con el jugador más hábil a nivel bueno, a nivel de uno contra uno, el jugador más hábil del mundo, pudiéramos estar diciendo, y a veces no nos la creemos, a veces no sabemos todo el potencial que tenemos. Contamos con jugadores para mí, la mejor pegada del mundo puede ser hoy por hoy, y sin ánimo de equivocarme, la de Otero. Otero debe ser el de la mejor, o por lo menos debe estar en el top 3 de los jugadores que mejor le pega la pelota en el mundo. Entonces, contamos con jugadores de élite a nivel mundial que si nos la creemos y contamos con un buen liderazgo de parte del profe Peseiro, vamos a tener una selección que va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Lastimosamente con todo esto que ha pasado, no han tenido la oportunidad de entrenar o de prepararse, pero a nivel individual yo creo que estamos para competir con cualquier selección de Sudamérica. Eh, me, me gusta creer que el jugador venezolano es un jugador de buen pie, un jugador que sabe tener la pelota, que sabe llevar la pelota con posesiones largas en todo el terreno de juego, que simplemente es una cuestión de ideas, de fusionarnos todos en una sola idea, de realmente mostrar una identidad de nuestro fútbol, que todos sabemos que nos gusta jugar al fútbol, que nos gusta tener la pelota, que nos gusta ponerla en el piso. Y eso es algo que indudablemente nos lo dejó Richard Páez. Entonces creo que fue una enseñanza total y todavía sigue estando muy vigente la enseñanza del profe. ¿Cómo fue tu relación o cómo es todavía con Chiqui Mesa, un jugador con el que compartiste en Estudiantes? Incluso tienen un biotipo similar, hay gente que todavía los confunde. ¿Cómo te entendías con él en la cancha? Nada, yo no he encontrado nunca un jugador con el que tenga mayor entendimiento que el que tuve toda la vida con Chiqui Mesa. No, Chiqui es mi hermano, es mi compadre, soy el padrino de Isabela, su hija, y no, es mi hermano, Chiqui Mesa es mi hermano, y lo que digo, solamente con él, no solamente con él, solo con él es el jugador con el cual más me he entendido en mi carrera, y mire que me he entendido con muchos jugadores de muy alto nivel, pero la verdad es que nunca así como con Chiqui Mesa. Siempre que me tocó jugar de compañero con él, la verdad es que me sentía mucho mejor, me sentía con un arma superior y bueno, me contenta mucho que siga mostrando ese nivel que nos tiene acostumbrados, que siga demostrando tanto talento, tanta irreverencia precisamente y, y sobre todo ese fútbol vistoso que todos queremos, que todos siempre queremos ver en una cancha de fútbol. Y hablando de jugadores con los que te entendías muy bien, ¿con qué otro jugador también tenías afinidad? Pero me gustaría más que nombrases un delantero, porque Chiqui obviamente era más similar a ti en la posición, ambos mediocampistas, pero ¿con qué delantero te entendías así con respecto a los movimientos, a la hora de dar un pase al hueco y demás? Bueno, a nivel general, yo creo que con Rodrigo Prieto ha sido el jugador con el que más me he entendido futbolísticamente. Bueno, yo creo que también influye que jugamos mucho tiempo juntos. Increíblemente jugamos en el Caracas Fútbol Club, en Delfines del Carmen, Dorado de Sinaloa y Necaxa. Es muy raro
a alguien le toque jugar en 4 equipos distintos con un compañero. Y bueno, me tocó con Rodrigo Preto. Yo creo que muchos de los goles y miren que ha hecho bastantes goles, Rodrigo, muchos han venido de asistencias mías. La verdad es que ya nada más con mirarnos sabíamos bueno, personalmente sabía qué movimientos me iba a hacer él y él sabía más o menos también cómo yo le iba a tirar la pelota. Yo creo que cuando los equipos se interesaban en uno, decían que no se iban si no se iban con el otro, porque la verdad que es muy curioso eso que tú comentabas. Y también en la parte anterior me comentaste que Juan Arango te impactó mucho a la hora de verlo en los entrenamientos, pero aparte de él, ¿qué otro jugador admirabas cuando estabas en un entrenamiento por su calidad? Bueno, yo siempre, hasta hoy, siempre he dicho que en toda mi carrera a mí me han impresionado 2 jugadores. No es que los demás no, pero por ahí uno o el ego de uno lo hace creer que lo que hacen otros jugadores uno lo puede hacer, o uno tiene la capacidad de hacerlo, de imitarlo. Y yo digo que solamente 2 jugadores definitivamente digo no podía hacer lo que ellos hacían, que era Juan Arango por todo lo que hacía dentro del campo, toda su técnica, eso jamás lo hubiese podido yo imitar. Y Edson Puch, el chileno, este Con chileno que Necaxa. juega sí, en Necaxa. La verdad es que nunca había tenido un compañero que fuera tan potente físicamente y tan hábil como lo era como lo es Edson Puch hoy jugando en la U Católica. De los 2 jugadores más impresionantes que he tenido en mi carrera y de los dos únicos que puedo decir no puedo hacer lo que ellos hacen. Yo recuerdo mucho que esa temporada de Necaxa en primera fue la explosión de Puch. Hizo una cantidad de goles impresionantes. Después creo que se fue a Pachuca, no le fue tan bien, pero en Necaxa todavía lo deben recordar bastante. Ya para ir cerrando esta plática tan entretenida, me gustaría que nos contases si en algún momento tuviste alguna oferta importante que al final, por X o Y motivo, no se pudo concretar y que hubiese sido un salto importante para tu carrera. Bueno, pues justamente después de ese gol contra Flamengo, eh, me comentan incluso directivos o Filipe Valentiner en el Caracas Fútbol Club que Corinthians, Cruzeiro, Botafogo eran 4 equipos de primera división de Brasil que estaban interesados en mi servicio. También para el final de ese torneo, el News Old Boys, el América de Cali, el Millonarios, después de una Copa Sudamericana contra Santa Fe de Bogotá, tuve oferta del Santa Fe de Bogotá. Eh, Tuve ofertas de equipos de Grecia, de Estados Unidos. Mm, la verdad es que sí, afortunadamente he tenido a lo largo de mi carrera muy buenas ofertas. Y bueno, no digo que me haya equivocado, la verdad es que estoy muy contento por las decisiones que tomé en mi carrera. Hoy por hoy, como decíamos hace rato, son 17 años de carrera futbolística, creo que pocos jugadores han podido jugar tanto tiempo que yo la verdad nunca me esperaba, siquiera, como dije, debutar como profesional y bueno, creo que he hecho las cosas medianamente bien y estoy muy orgulloso de cómo he llevado mi carrera. Ya son 36 años y me gustaría saber más o menos, y no te quiero retirar ni mucho menos porque obviamente tú lo sabrás cómo está tu estado físico, pero ¿cuánta gasolina le queda a Pulga Gómez? ¿Cuántos años te puedes ver jugando y cuando llegue el momento de colgar las botas, qué te gustaría hacer? Bueno, yo creo que eso va a depender del nivel futbolístico que yo no vaya mostrando, ¿no? No, espero no retirarme dando lástima, ni mucho menos. Sí me gustaría retirarme en un momento bueno de mi carrera, pero, pero la verdad es que me cuesta decir ahora una fecha exacta o Tranquilo. unos años exactos, pero la verdad es que no creo que se alargue muchísimo más. Todo va a depender del nivel que vaya mostrando en cada torneo. Hoy por hoy me siento muy bien físicamente, me siento que puedo aportar mucho para el equipo en el cual esté y pues por ahora creo que hay Pulga Gómez un ratico más. ¿Qué me gustaría hacer? Yo creo que o el futbolista o uno que ha tenido una carrera larga y sobre todo en diferentes países, pues
el conocimiento que ha adquirido sería una verdadera lástima no utilizarlo en el, después de haberse retirado uno como jugador. Creo que es un conocimiento que hay que aprovecharlo. Me gustaría prepararme y ser director técnico el día de mañana, no solamente por el conocimiento, sino porque creo que llego a mis compañeros las veces que me toca liderar un grupo en el momento de conversar con ellos. Creo que mi mensaje les llega, que tengo buena empatía con mis compañeros o con los jugadores y creo que es algo que también se puede aprovechar a la hora de tener una dirección técnica. Bueno, ojalá entonces también cuando seas director técnico tengas los mismos éxitos que tuviste como jugador, porque estoy seguro que de ser así sería un caso bastante bonito y bastante interesante. Y bueno, desearte el mayor de los éxitos, bendiciones y obviamente darte las gracias por estar conmigo en este espacio en donde estuvimos hablando de forma muy agradable por más de una hora. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.